Ahí ya está. ¿Está, no? Sí. Bueno. Ah, Bueno. pero estás muteado. ¿Sí? No, me parece que ya me había desmuteado. Ah, perdón. ¿Me ves muteada? No. Está bien. ¿Estoy bien? Está bien. Bien. Bueno, ¿se acuerdan que al principio dije, eran como 3 aspectos grandes que afectan o que determinan el protocolo de evaluación? Uno es el manejo de datos, así como genéricamente, que es la selección y la división de los datos. Otro es qué métricas vas a usar para medir el rendimiento. Y el otro es esto de la significancia estadística de las comparaciones. Entonces vamos a empezar por la primera pata, que es los datos de evaluación y cómo dividirlos. Cómo elegirlos no voy a hablar mucho porque es algo que es súper específico de tu problema. El norte ahí es lo más parecido que se pueda a los datos que después vas a ver en la realidad. Más que eso va a depender muchísimo de la tarea, pero acercarse, si es posible, directamente esos datos y si no, acercarse lo más posible. Bueno, lo que tenemos en los datos son las muestras en sí, las etiquetas, que es lo que vamos a querer predecir. Ya ahora estamos bastante restringidos a clasificación, pero en realidad la mayor parte de lo que voy a decir es genérico. Y después, en general, además tenemos metadata, que es otra información que no es la que queremos predecir, pero que es potencialmente relevante para el análisis. En el caso de las muestras de habla, puede ser, por ejemplo, el identificador de la persona, quién es el que grabó, o el género, la edad, o el acento, de dónde nació. Entonces, otra información que por ahí no es el objetivo tuyo de tu sistema, pero que sí sirve para hacer análisis. Y potencialmente esto que decíamos antes de dividir por grupos y hacer análisis del rendimiento para cada grupo. La calidad de las etiquetas obviamente es clave, ¿no? Si vos tenés datos anotados con ruido, porque fueron anotados por humanos y los humanos somos subjetivos y a veces nos distraemos, a veces nos quedamos dormidos y hacemos cualquier cosa, la consecuencia de esas malas anotaciones es que tu protocolo de evaluación va a ser ruidoso, va a estar afectado por ese ruido en las etiquetas. Ahora, si tus datos tienen ruido tanto en las etiquetas de entrenamiento como en las de evaluación, vos no te vas a dar cuenta del impacto que tiene ese ruido en el rendimiento final del sistema, porque está contaminando los dos sets de datos. Si el problema está solo en los datos de entrenamiento, no es tan grave. Si vos podés confiar en tus datos de evaluación, entonces vas a poder ver de manera transparente cómo te afecta ese ruido en los datos de entrenamiento, cómo te va a afectar después cuando el sistema lo use en otra práctica. Pero para eso tenés que asegurarte que los datos de evaluación, por lo menos, estén limpios. La caja negra que fue entrenada con esos datos ruidosos, bueno, no sé, después veré cómo funciona. Por ahí los datos ruidosos no me afectaron tanto el rendimiento del sistema. Pero el análisis Para que no importa la caja y el análisis si no tiene... El análisis es correcto si tus datos de evaluación tienen buenas etiquetas. Entonces, si vas a dedicarle tiempo, este es el mensaje, a curar datos, a limpiarlos, empezá por los datos de evaluación. Siempre ponele todo tu tiempo, el 95% de tu tiempo, a los datos de evaluación. A curarlos, a entenderlos, a balancearlos, a todo lo que sea necesario para garantizar que esos datos son buenos, de buena calidad y representativos de tu caso de uso. Y después, si te sobra tiempo, una vez que ya entendiste que tu protocolo de evaluación es sólido, robusto y confiable, ahí metele tiempo a los datos de entrenamiento. Bueno, obvio que no siempre es trivial anotar datos bien. A veces tenemos subjetividad propia del problema. Por ejemplo, en este caso, si la tarea fuera detectar gatitos, ¿no? Algunos son obviamente gatos, otros son no obviamente gatos. Pero este de acá abajo, no sé si se llega a ver, no.
es una gatúbela, una cosa rara, una mujer con cara de gato. Y qué sé yo, ahí depende de quién anote, va a decir que es gato o no. Entonces ahí es un caso en el que podrías tener etiquetas ruidosas, porque hay un criterio que no está claro de cómo etiquetar. Bueno, y a veces, obviamente, tenemos errores humanos y a veces tenemos cosas que no se pueden anotar. Todo esto no es importante en los datos de entrenamiento, o sí pueden llegar a serlo, pero no tanto, como si estuvieran los de evaluación. Bueno, esto lo voy a mencionar rápido. Podría ser un curso entero, y hay, de hecho, cursos enteros de análisis de datos. Pero me iba a llevar toda la semana si me ponía a poner ejemplos de cada uno. Pero quería hacer un punteo de qué cosas se pueden hacer para entender los datos antes de empezar a nada. Antes de empezar a desarrollar cualquier sistema. Vos tenés una base, un problema, una tarea que querés resolver y lograste conseguir datos. Y decís, bueno, estos van a ser mis datos de desarrollo. Los de evaluación los guardaste en la caja fuerte y no los miraste nunca más. Los de desarrollo y los de entrenamiento, si querés. Mezclas todo y decís, bueno, voy a aleatoriamente analizar mis datos. Un X%, los que seas capaz de analizar en un tiempo razonable, ¿no? X% aleatorio de tus datos. Entonces, los miras uno por uno. Son las etiquetas que vos esperabas o te encontraste en Not a Number en un paro de fichas. Había una clase que no era la que vos esperabas ver en tus datos. Cosas así como muy básicas. Y que es increíble cómo sucede que un año después de haber estado trabajando con una base de datos, por ahí te encontrás con problemas que tendrías que haber descubierto el primer día, porque no hiciste este trabajo y perdiste un año quizás obsesionado con que el sistema no funcionaba y en realidad el sistema funcionaba. Eran los datos de evaluación los que estaban mal. Una cosita, hay veces una selección aleatoria. ¿Has visto ejemplos de, o es muy específico del dominio, de cómo hacer esta selección quizás no aleatoria, sino Sí. por grupo? O, Claro. ¿tienes alguna sugerencia en ese? Yo empezaría con la aleatoria para empezar, si no sabes nada, ¿no? Y después por ahí, en ese aleatorio, descubrís los grupos de interés. Decís, bueno, mirá, justo en este pequeño subgrupo tengo más problemas, y entonces empiezo a analizar más ahí. Porque por ahí si vos, la otra criterio sería, sé que tengo mujeres y hombres, tengo muy pocas mujeres, bueno, igual miro la misma cantidad de mujeres que de hombres. Si sabes a priori que los dos vinieron de la misma fuente de datos, por ahí es seguro eso. Pero por ahí te perdés un montón de cosas que está pasando en los hombres si mirás muy poquitos hombres y en realidad tenías muchísimos más. Como que depende un poco del problema, de cómo de la naturaleza de los datos. Pero si vos sabés que tenés mucha heterogeneidad y muchas minorías, y las minorías son de mucho interés, por ahí es más seguro decir, bueno, agarro un X% de cada grupito de eso. Y los miro todos por igual. Sí. Ahí es donde tenés que empezar a mirar si hay casos como este de la gatúbela, ¿no? Te encontrás cosas raras cuya anotación no es siquiera posible de hacer. Por ejemplo, en las bases de datos de habla, audio vacío, sin habla, anotado como enojo, porque quizás venía heredando la anotación del audio más largo y lo cortaron y te quedó un pedacito vacío, y claro, nunca voy a poder anotar ese pedacito, no tiene habla. ¿Se puede interpretar el silencio como un enojo, por ejemplo? O sea, ¿el no dato te da una interpretación o no? Si está fuera de contexto, no, porque lo único que escucho es silencio, pero sí podés, si tenés un audio largo y hubo un silencio muy largo en el medio, pero vos tenías habla alrededor, entonces, Lo puedes etiquetar como enojo. pero no al silencio, sino al coso entero, ¿no? Donde vos viste, había mucha habla y este se quedó callado, Sí, sí. esperando una respuesta y después gritó, bueno, ahí sí, pero en contexto, pero el silencio solo, visto fuera de contexto, no. Y después analizar la metadata que tengas lo más posible. Ver si los datos realmente son
independientes idénticamente distribuidos, o hay correlaciones, por ejemplo, con esto de tenías 10 hablantes, tenías 1000 muestras, pero tenías 10 hablantes. Entonces, en realidad, cada 100 de esas muestras están muy correlacionadas entre sí porque venían de la misma persona. Perdón, ¿y significa independiente? E idénticamente distribuido. Por eso hay dosis. Bien. Eso es lo que asumís cuando mostrase aleatoriamente, ¿no? Bien. Es que tus datos eran realmente aleatorios y no había correlaciones. Si las hay, no podés mostrar aleatoriamente. Bien. Pero para descubrir si están esas correlaciones en tus datos, si son datos salvajes, ¿no? O que alguien te los dio, si los recolectaste vos ya lo sabés. Sí, sí. Pero si alguien te dio esos datos, primero tenés que pasar por este proceso de familiarizarte con la naturaleza de esos datos. Bueno, y después hay correlaciones espurias que vamos a hablar bastante más dentro de unos slides. De nuevo, yendo a esta selección aleatoria, estos trabajos por ahí lo que hacen es hacer una clasificación, supone que tengas una etiqueta, hacer una clasificación con otro sistema que hay para clasificar sobre este conjunto de datos, y te enfocas por ahí en los errores Sí. que tienes. Eso yo lo hago en general como una segunda etapa. Como primero trato de entender los datos como vienen. Sin enfocarte en errores de los modelos. Como más un proceso de curación de los datos, sí. Pero después sí, corro un sistema básico y miro cómo salen los puntajes de salida. Si son casos binarios es re lindo porque podés plotear esas curvitas que les mostré antes, que son muy fáciles de entender. Y ponele, buscás ahí picos. Es re común que pasen cosas como, tengo esto y acá una delta. Eso pasa, por ejemplo, son audios con silencio. Vas y mirás, ¿qué son estas muestras de acá? ¿Por qué tengo esa delta en esos scores? O son, no sé, eran dos mujeres y esto de pronto son niños. Es como cuando en Google Maps no hay GPS y te dice que estás ahí en el punto cero del mundo. Claro, es el default. Exacto. Tal cual. Sería el default del sistema. Esas son las muestras que te interesa ver, si las tenés que descartar, qué le pasó al sistema. Por ahí es un problema del sistema, pero lo más probable es que sea un problema de las muestras de entrada. Y a veces pasan cosas como vos esperabas que tus datos sean todos muy uniformes y tenés dos cosas así, en la misma clase. Y no era lo que esperabas, porque eran todos hombres de la misma edad. Y entonces por ahí muestreando aleatoriamente de acá y de acá, te das cuenta que estos tenían acento indio y estos tenían acento americano. Entonces había un problema con el sistema. O por lo menos sabés, te empezás a entender que pasan cosas adentro de tus datos que antes no sabías. Y perdón, ¿y este sistema básico tiene que ver con el problema original que vos querés hacer o puede ser Sí, otra cosa? no, yo correría, bueno, por ahí podés hacer otras cosas, que si te empezás a descubrir problemas, correr otros sistemas relacionados, pero cuando dije el sistema básico me refería a un baseline de lo que vos después querés resolver. Pero sí, ponele que digas, tenía acentos minoritarios, bueno, corro un detector de acentos, a ver cuántos son minoritarios. Exacto. Y después, esto que decía Lu, mirás las colas. Por ahí tenés una cola larguísima. No es una delta, pero es una cola larguísima. Bueno, ¿qué pasó? Va por ahí hay 3 muestras. ¿Qué son esas 3 muestras? Lo más probable es que sean muestras rotas que te arruinan un montón las métricas, porque lo que pasa después con estos outliers es que pesan un montón en las métricas, dependiendo de la métrica. Algunas que son más robustas. Y por ahí vos estás viendo un resultado horrible que es culpa de un 1% de las muestras que en realidad no eran muestras sanas, válidas. Y te volvés loco tratando de mejorar el sistema y no mejora, y no mejora, y no mejora, porque ese 1% está siempre mal. Ese pico está siempre en el mismo lugar. No importa cómo mejores esto, si este chichoncito fuera más bajito y este pico más alto, no importa que le hagas este chichoncito, el rendimiento va a ser más o menos siempre el mismo. Bueno, y después también, y esto es mucho más dependiente de la naturaleza de estos datos de entrada, pero mirar distribuciones de los datos.
no sé, si son imágenes, mirar el grayscale, las histogramas, a ver si tenés imágenes muy oscuras, imágenes muy claras. En el caso de audio, las duraciones, histogramas de cosas, ahí surgen cosas. Siempre ves, cuando son datos salvajes, siempre pasan estas cosas. Algún porcentaje de las muestras está en cualquier lado. Y entonces hay que ir y mirarlas. Con suerte son datos que puedes mirar y entender. Si son tablas, bueno, por ahí es más difícil que uno intuitivamente se dé cuenta cuál es el problema, por ahí tenés que ir a un experto en el área que te explique qué pasó. Bueno, entonces, queremos dividir los datos, tenemos un set, ahora lo analizamos, lo miramos, más o menos confiamos, le sacamos todas las porquerías, lo curamos un poquito y tenemos un set de datos. Nunca miramos los de evaluación igual, ni siquiera para este análisis, por ahora, hasta que hagamos el análisis de error final. Si tenemos suficientes datos, lo que hacemos es dividir en 3. Porque total nos sobran los datos, usamos para entrenar, usamos para el desarrollo, y mira, lo tenía en mi slide. Yo no vi las slides antes. No, pero estábamos en sintonía. Bueno, entonces eso, los de evaluación no se miran, no están, no existen, los guardaste al principio, lo dividiste y te olvidaste de su existencia. Cuando vas a publicar el paper, una semana antes corres tu sistema en ese set y rezas que todo de bien, si no, no hay paper. Pero si no hay paper, no hay paper. No es que, bueno, espera, vuelvo a probar otra cosa, a ver si entonces tuneo tal cosita y vuelvo a probar. No, porque ya se convirtieron en datos de desarrollo. Si empezaste a tunear para que te dé bien en evaluación. Es re difícil bancarse esa. Pero es lo honesto. Lo honesto es, bueno, no me funcionó. Yo pensaba que iba a dar así y de horrible. ¿Será que sobretuneé en mis datos de desarrollo? Por ahí podés publicar un resultado negativo, si tenés mucha suerte. ¿En el área de ustedes se usa lo de preregistrar las hipótesis? No, me re gustaría que exista eso. Porque eso te permitiría publicar un resultado negativo. Todo tu diseño del experimento estaba bien, lo aceptaron, les pareció razonable la hipótesis, dale, probalo, no me dio nada. Bueno. No sé si conocen lo que es, o sea, es como declarar el experimento que vas a hacer, especificar toda la metodología y hacer eso público antes de correr tus experimentos. Lo intentamos hace poco con uno que es una cruza de, bueno, el de Trust, lo hablamos. Un poco estudio de comportamiento, entonces pensamos, bueno, en la literatura de psicología se hacen estas cosas de preregistrar, pero no llegamos a hacerlo porque ellos querían, antes de que vos empieces a recolectar datos, que lo registres y nosotros lo hicimos demasiado tarde. Pero la próxima vez que lleguemos a ese punto, yo creo que vamos a intentar. Eso, las revistas de habla posta, como más hardcore, no tienen eso. No, por ahora. Bueno, ya lo dijimos, no se miran. Bueno, después, obvio, esto es, probablemente todos lo sepan. Una vez que terminaste el desarrollo, cuando abrís la caja fuerte de los datos de evaluación, podés, si querés, volver a entrenar el sistema usando los datos de validación para entrenar también. Vos ya decidiste cuáles eran tus hiperparámetros, hiciste todo ese proceso de tuneo, volvés a entrenar a ciegas, digamos, ese modelo ya no lo podés evaluar y lo probás en tus datos de evaluación. Con suerte ese sistema, porque dio más datos, va a funcionar un poco mejor que el que vos estuviste evaluando antes. Peor no debería funcionar, si está todo bien. Esto es válido, digamos. Convertiste tus datos de desarrollo en datos de entrenamiento. Pero ese sistema nuevo ya no lo vas a poder tunear más. Lo único que puedes hacer es evaluar. Bueno, debería dar un poco mejor. Bueno, ahora, esto es el escenario... Aquí adentro, perdón. De menos datos, que es el más común en muchas áreas. No en el EP, pero sí en muchas tareas de habla, como emociones, por ejemplo, nunca hay suficientes datos bien etiquetados. Entonces lo que se hace es
a hacer cross-validation. Agarrás el set, evaluación lo seguís metiendo, ay, no le puse la caja fuerte. Evaluación sigue estando en su caja fuerte y tenés los de desarrollo y entrenamiento que vienen del mismo set y haces el proceso de cross-validation, ¿no? Dejas uno afuera, un fold afuera, entrenas en los otros n-1 y das la vueltita. Lo único para agregar de esto, porque asumo que si alguien no entiende esto de cross-validation, me frenan. No importa. Sí, por eso La idea es que vos tenés pocos datos y lo que querés es poder evaluar en todos, sin hacer trampa. O sea, no podés entrenar y testear en todos, porque el problema es que te va a dar muy optimista el resultado y tu tuneo va a ser malísimo. En realidad ya no es un problema de reportar, porque siempre vas a reportar en evaluación, pero tu desarrollo va a ser subóptimo si te haces trampa a vos mismo, y no le estás haciendo trampa al lector, a vos mismo te estás perjudicando porque no vas a tunear óptimamente si haces eso. Entonces, querés usar los datos de manera óptima, entonces lo que haces es agarrar algunos para entrenar, testear en lo que te queda y das la vuelta hasta que hiciste eso en todos tus datos. Ahora, muchas veces en la literatura, la manera en que vos después reportás rendimiento es el promedio de los rendimientos en los n-folds o k-folds. El problema con hacer el promedio de los rendimientos es que hay ciertas métricas que no son promedios de por sí, como el AUC no es un promedio, que si vos haces AUC en pequeños sets y después promediás, te queda muy ruidoso tu métrica. Es una porquería de métrica porque por ahí tenías 10 muestras en cada fold, el AUC de 10 muestras es muy malo, es muy ruidoso, entonces te quedó una métrica malísima. Lo correcto para hacer en esos casos, de las métricas que no son promedios, y en el caso general también, porque da igual, es corres el sistema, obtenés los scores del sistema, antes de tomar las decisiones, de hecho, puleas todos los scores, y ahí ya lo tratás como, bueno, corrí mi sistema, no sé, algún sistema mágico, lo corrí, tengo todos los scores, puleo todo, calculo una sola métrica en todos los scores puleados. Y ahí sí tenés suficientes datos con suerte para calcular un AUC robusto. Incluso puedes tomar las decisiones finales categóricas en esos scores ya puleados. ¿Sí? Esto le estoy poniendo énfasis porque es algo que se hace de las dos maneras en la literatura, en los papers, y muchas veces está este error de calculé un AUC promedio y le estás agregando un ruido a la métrica que era innecesario. Te estás calculando en realidad una métrica mucho más frágil que lo que tenía que ser. Bueno, entonces este cross-validation lo único que lo usás para tunear. Después, una vez que hiciste eso, otra vez puedes usar todos los datos esos que tenías para entrenar un solo modelo, porque con cross-validation tenías K modelos, uno para cada fold. Entrenas uno solo y lo evaluás en lo que dejaste afuera. Y eso es lo que reportás en el paper. Esto también es re común, reportar el rendimiento de cross-validation. Cuando cross-validation lo usaste hasta el hartazgo para tunear parámetros. Entonces, claro, es re optimista tu resultado. Esos son los resultados que no son replicables en ningún nuevo base de datos. Bueno, y esto después vamos a hablar al final del curso de cómo, sobre todo cuando tenés muy pocos datos, cómo calcular significancia estadística para que las conclusiones que vos estás reportando en el paper sean robustas. O sea, que si vos agarraras otra base de datos, las mismas conclusiones sigan siendo verdad. Por ejemplo, yo pongo una mejora de un baseline. Me dio 10% mejor. Pongo eso en el párrafo de conclusiones. Mi sistema da 10% mejor que el baseline. ¿Confío yo que en un nuevo set de datos va a seguir dando 10% mejor? ¿O porque tuve mucha suerte, sucedió en estos datos que yo tenía? Entonces eso es lo que te ayuda a ver la significancia estadística.
Bueno, ¿En tu área se sigue usando bastante cross-validation o es algo? sí, para las bases de datos chicas que sigue siendo verdad, ponerle en las bases de datos médicas de Alzheimer, Parkinson, siguen siendo re chicas, siempre tenés limitación de pacientes, se hace un montón de cross-validation. Y en emociones también. No sé si hay otras tareas que sean... Pero todas las que son médicas, patologías de la voz también, ronquera y esas cosas. Bueno. Bueno, el problema de esto... La detección de emociones que mencionaste bastante es un área, digamos, importante. En el último congreso había un montón de sesiones de detección de emociones. Y en este nuevo, el que va a suceder ahora en septiembre, también. Es re problemático porque los datos son una porquería. Bueno, en el área de edición que yo conozco más, es como que está muy cuestionada como tarea. Sí, Sobre todo también por una cuestión, digamos, entre culturas, ¿no? claro. Y Sí, no está tan discutido como debería estar, creo yo, este tema de, porque además que cómo definís las emociones, eso es algo tan subjetivo. Las etiquetas son tan ruidosas. Lo que termina pasando es que esto de que las comunidades se terminan tuneando a una base de datos y las cosas empiezan a funcionar en esa base de datos. En IEMOCAP tenemos rendimientos re buenos ahora, pero son 10 hablantes, vos actores. mencionaste también que eran actores, claro. Y hay Claro. una discusión también sobre la diferencia entre actores y emociones. Ahora hay una grande, que creo que es la razón por la cual hay muchos más papers ahora, que hay una nueva base de datos basada en podcasts. Que entonces no es y esa habla mucho más desafiante porque tiene ruido de fondo, tiene música, algunos son conversaciones, es re difícil. Y está anotado crowdsourcing. Entonces tenés etiquetas súper ruidosas, pero tenés varios anotadores por muestra. Entonces con eso compensás un poquito del ruido. Y en esos datos está dando mejor que random, pero es muchísimo más difícil que en IEMOCAP, que es esta de 10 hablantes. O sea, se agotó, esa base de datos se agotó. Todo lo que se podía sacar se sacó. Yo quiero preguntar, porque decía lo de las emociones, que por ahí uno es difícil porque es subjetivo, pero uno podría tener métricas de acuerdo entre jueces, con los etiquetadores. Sí, hay mucho de eso también, de definir las métricas en sí, las de evaluación, de manera que sean un poco más permisivas. Ponele, si 3 de los anotadores dijeron lo mismo que el sistema, y bueno, era una etiqueta plausible. El sistema encontró algo que un humano diría, que algunos humanos dirían está bien. Ok. Ponele. También se usa para entrenar. No, porque claro, yo lo que... Eso no sabía. Porque yo lo que pensaba era que uno, si se pone una exigencia sobre alguna métrica de acuerdo entre jueces, a partir de eso consideras que la etiqueta es válida. Pero el problema con eso es que tenés que filtrar muestras, ¿no? Decís, bueno, si no hubo acuerdo en esta muestra, la tiro. Se hace un montón eso. Pero se hace un montón. Pero es malísimo, porque estás tirando muestras. En la práctica vas a tener esas muestras que eran difíciles. Y no vas a poder, no tenés predicción de cómo te va a ir en esas muestras difíciles. Porque las tiraste para empezar, porque no te gustaban, porque no había acuerdo. Claro, no, para mí eso estaría mal. Se recontra hace, ¿eh? En IEMOCAP, no, IEMOCAP no. Hay otra base de datos que se usa mucho, que creo que es Rabdes, que en la práctica común es tirar las muestras donde no hay acuerdo entre anotadores, donde no hay una mayoría. Claro, no, yo me refería más a tirar el experimento. O sea, en el sentido de que si yo escribí en papel un criterio de qué definía, estoy inventando, qué definía yo por enojo, puse a 3 psicólogos a etiquetar. Y no se pusieron a etiquetan diferentes sistemáticamente, no tiene un grado de acuerdo que yo puedo usar, no tengo el Fallé yo como diseñador del experimento. Es como que mi concepto de enojo en este caso no estaría suficientemente bien definido como para que yo esté intentando decir. Bueno, eso también se hace. Frustración, por ejemplo, es muy difícil de anotar.
Entonces lo que hacen en la comunidad es tirar las muestras de frustración. Pero las de frustración nada más. Entonces, bueno, solo anoto las happy y las angry, que son re fáciles, ¿no? Entre happy y angry. A veces se confunden porque la gente grita cuando está contenta y enojada. Pero en general es fácil distinguir neutro, happy y angry. Y las demás las tiro. Pero ¿qué pasa cuando después en la práctica vos vayas a usar el sistema y venga un frustrado? ¿Cómo lo vas a notar? No sé, porque no lo evalué. No podés, cuando filtrás datos de evaluación en base a algún criterio, tenés que pensar si ese criterio lo vas a poder usar igual en la práctica. Voy a poder filtrar los datos y decir, no, solo voy a usar el sistema en los happy, angry y neutros. No, porque no tengo un clasificador, que justamente no tengo un clasificador y por eso no lo estoy queriendo usar en esas muestras, porque no puedo clasificar esas muestras. Ahí hay una distancia enorme entre lo que se hace en la academia y el caso de uso. Yo no entiendo cómo suceden esas cosas del el investigador que se despega de la realidad por completo y dice, yo voy a jugar en esta plaza, que es la que me conviene, porque así puedo hacer papers. Pero esta plaza no existe en ningún lado, está en tu fantasía, es un dibujito animado. Cuando lo lleves a la plaza real, todo va a fallar. Ahí es el norte es siempre el mismo. Fíjate cuáles son los datos que vas a tener y si vas a poder aplicar el mismo algoritmo que estás aplicando para evaluar en esos datos. Si no podés, lo que sea que estás haciendo que no vas a poder usar en la práctica, no lo hagas para evaluar tampoco. O sea, si en el paper vos tuvieras un preclasificador que te dice, Ahí sí. estos son de la plaza, estos no son de la plaza, Ahí sí. ahí está todo bien. Por eso lo podías rectificar. Pero también fíjate qué pasa con los que no son de la plaza, ¿no? Evaluarlos por separado o decir qué harías en la práctica con esos casos que estás descartando. Eso en la práctica es más hacer un grano grueso, pero no estás descartando una categoría entera, ¿no? Bueno, lo estás descartando con el mismo error que los vas a descartar después en la práctica. Eso es válido. Lo que pasa es que, bueno, estás descartando pacientes, ponele, gente que también va a necesitar un diagnóstico. ¿Cuál es tu plan para esos pacientes? Porque la pregunta que iba a hacer es con esto hace de otro podcast que decía que las anotaciones de la comunidad, digamos, la pregunta era si, básicamente, si era usable en el sentido de si había suficiente acuerdo. Sí, en muchas emociones sí, y en algunas que son más sutiles no, como esto de frustración. No me acuerdo de otros ejemplos, pero hay 2 o 3 que son más complejas que las demás, que son como, se confunden, siempre tienen una vecina, ¿no? Frustración suena un poquito a tristeza y a veces un poquito a enojo. Entonces que hay como una matriz de confusión ahí y como, no me gusta, la tiro. Y la gente que etiqueta no tiene un few-shot prompt ahí para que le digan, por ejemplo, o sea, frustraciones, tal cosa, por ejemplo, estos 3 casos. O sea, Si los entrenaron, creo que sí los entrenan, les dan definición. Sí, me parece que para esta no siempre es igual, pero para esta base de datos, en IEMOCAP es al revés. Es actuame enojo. Y después confías en que actuó lo que vos le dijiste que actuó. En podcast es terceros escuchando cosas que ya ocurrieron, ya están grabadas. No le podés preguntar al que grabó el podcast. No, claro, sí, porque toda la confianza del otro lado de que el etiqueta significa algo. O sea, vos me decís que haga enojo y yo quizá hago enojo, quizá nuestro concepto de enojo es Totalmente. Y por eso es la dificultad de esto de emociones, es subjetivo. Y además es muy distinto de cultura en cultura, cómo se instancia el enojo. ¿No? Uno escucha a otra gente hablando otros idiomas y no tiene la menor idea de qué emociones. Hay algunos que son más difíciles que otros. Pero... En el área de NLP escrito hay bastante discusión de hace unos, no sé, 4 años sobre la variación en las ecuaciones de etiquetas de la relación humana y cómo integrar eso al entrenamiento de modelos en lugar de tratar de encontrar un gran plus y arrancar desde un gran truco. Claro, esto de incorporar la métrica de notaciones que lo puedes incluso también en los algoritmos de entrenamiento, cómo incorporar esta variación. Más allá de que, digamos, en NLP hay una gran tradición de hacer guías de anotación de cosas,
eso también se ha ido diluyendo con el tiempo, porque antes vos traías gente a tu laboratorio, los entrenabas y hacían anotaciones. Ahora es todo por crowd workers que tienen un tiempo limitado. Muchas veces el tiempo de leer las guías de anotación no es pago, ¿no? ¿En serio? Sí. O sea, les pagan por hacer la tarea, pero no por aprender a hacer la tarea. Claro. Malísimo. Sí. Incluso algo que definitivamente nunca es pago es el tema de acuerdos de release de datos, digamos, de los términos y condiciones que están ellos Ah, no, claro. dando. Eso es Claro. como, es su propio tiempo. Si vos querés cuidar tus derechos, hacelo en tu tiempo. Claro, claro. Pero en serio, para leer las instrucciones no les pagan. Y que, obvio que nadie las lee. Es una tarea u otra, ¿no? Hay casos y casos. Por eso es que también los crowd workers, bueno, hace un tiempo salió una noticia en el New York Times que contaba la historia de una chica, pero es un fenómeno, digamos, extendido, que a veces por una tarea que el investigador está muy apurado porque la haga, de golpe le paga $500 por una hora de trabajo. Y entonces los crowd workers se ponen alarmas despertando a las 5 de la mañana si esta tarea es más de tanto y demora menos de tanto tiempo, ¿no? Y se levantan y a las 5 de la mañana hacen. Qué locura. ¿Con qué calidad de anotación conseguís ahí con alguien que se despertó, tenés medio ojo pegado? Bueno. Bueno, entonces esto es cross-validation más evaluación. El problema con esto es que tenés re pocos datos de evaluación, porque empezamos con el escenario de teníamos pocos datos para empezar. Entonces, la solución, que es extremadamente compleja, pero que se usa bastante, es esto de Nested Cross-Validation. ¿Les suena esto o lo explico en detalle? Lo explico. Yo no lo conozco. Ok. Entonces haces como dos for loops de cross-validation. Uno externo, que es el mismo que el de antes. Vos tenés el test el fold de testeo y todo el resto de tus datos los tenés para entrenar. Pero en este caso no es solo para entrenar, sino también para decidir los hiperparámetros. Entonces tenés un cross-validation interno para cada uno de estos folds, donde acá hice solo 2 folds, pero hice no, se lo robé a Rashka. Hizo solo 2 folds, pero acá podrías tener 10 si querés. Tenés como un cross-validation extra, donde automáticamente decidís entre un set de hiperparámetros. Okay. Y esa selección la repetís para cada fold de testeo. Lo que va a pasar es que vas a terminar con un set de hiperparámetros distinto potencialmente en cada inner loop, ¿no? Pero es lo mejor que puedes hacer. Porque vos querés poder testear, evaluar tu algoritmo final en todos los datos, que antes no podíamos con el procedimiento anterior. Habías dejado un porcentaje chiquito para evaluar. Acá puedes evaluar en todo. Pero lo que va a pasar es que no tenés un modelo final. Tenés uno por cada fold de testeo. Entonces, en realidad, lo que estás evaluando es un procedimiento. Eso que dije al principio antes. En vez de evaluar un sistema, estás evaluando un algoritmo. Un algoritmo que adentro tiene selección de hiperparámetros. Entonces, si vos ahí vas y elegís el que mejor anduvo, estás haciéndole mal las cosas. Y sí, Porque porque me está diciendo el que mejor anduvo, ¿qué sería? En los datos de evaluación. El tercero, digamos. Ahí estás usando los datos de testeo para entrenar. Claro. Vos lo que tendrías que hacer es terminar este proceso. Bueno, vas a tener, en este caso, 5 modelos distintos, pero vas a tener un set completo de scores. Ahí reportás tu rendimiento. Y listo, no haces más nada. Pero si elegís, por ejemplo, el tercero, no es que estás haciendo trampa en el sentido de que estás usando tus datos de evaluación. Ah, no, si elegís uno, pero ¿cómo lo elegís? Ponele que ¿En base a elegís qué? el que te da mejor en alguna métrica. El que te da mejor, ¿dónde? Porque para cada uno de esos folds que tenés ahí, Los azules. los azules, vas a tener métricas reportadas. Bueno, como en cross-validation normal, pulearías todo y obtendrías una métrica. En cada uno de esas 5.
En todo, En no, en todo. todo. Ok. Googleás todos O sea, los cada- azules y tenés cada una una- UC. En Y cada ese es uno tu- no lo calculás. No. O sea, Esa era la pregunta. No. Ah, no es que tenés 5 resultados. No tenés 5 resultados. Tenés uno, todo te Estamos asumiendo que ni siquiera podés calcular tu métrica, probablemente. Una UC no lo podés calcular si tenés muy poquitas muestras. Y si es una accuracy, la podés calcular, pero es súper ruidosa. Si confiaras en el accuracy en un set tan chiquito, volvés a la slide anterior y haces esto. Y listo. ¿Para qué haces el nested? O sea, estamos en el escenario en que esto no es posible porque los datos que podrías dejar para evaluar son demasiado pocos. claro. Entonces, sí o sí tenés que terminar evaluando en todos tus datos. Entonces, lo que te pasa es que terminás reportando la métrica del algoritmo, no de un sistema. Bien. Sí. Vos tenés un procedimiento para obtener un modelo y decís, bueno, si yo después puleo todos estos datos antes de deployar mi sistema, aplico ese algoritmo que apliqué en el linear loop, ¿no? Acá, en todos mis datos, y lo uso después en la práctica, debería comportarse como lo que medí en los azules, después de pulearlo, ¿no? Porque es el mismo algoritmo. Le tenés fe al algoritmo porque lo evaluaste. Para tenerle fe, tendrías que haber medido significancia estadística. Tendrías que haber confiado que tu intervalo de confianza de tu métrica es chiquito suficiente como para... Bueno, sí, debería comportarse así después, en otros datos. Ahora, yo soy un ingeniero y, sí, de un lindo to paper, ¿qué hago ahora? Bueno, eso. ¿Qué número le reporto a mi cliente que le estoy vendiendo mi producto? A tu cliente le reportás el de puleas todos los azules. Ah, listo. Ese Ese- número yo le puedo decir. Yo espero que mi sistema se comporte así. Ah, perfecto. No es sesgado, Claro. porque no hice trampa en ningún momento. Pero ¿qué modelo estoy usando entonces? Bueno, y después, Ah, ok. el algoritmo que resultó que usaste adentro de ese inner loop, ese mismo algoritmo, o se lo entregás al cliente y le decís, usa este algoritmo, Claro. si los datos los tiene el cliente. O vos agarrás todos los datos, que es esto, ¿no? Una lonjita de esto, ¿no? Ajá. Los juntás todos y los usás para correr ese algoritmo, Perfecto. que va a terminar en un sexto sistema distinto probablemente. Bien. Pero que vos confías que tu algoritmo está funcionando bien, está haciendo bien la selección de datos y te va a dar un rendimiento parecido al que habías medido Impecable. con el nested. Vale. Es un quilombo. O sea, No, no. al final- Pero es lo que uno hace cuando está desesperado. Pero es todo para training, realmente antes de darse Claro, al cliente. exactamente. Que es lo mismo que haríamos acá. O sea, vos, si después fueras a deployar, podés juntar evaluación con... Ya está, después a ciegas tirás el Los datos sistema. de test son los que te va a dar el cliente. Exacto, claro. Ya está, ya no necesitas más Otro eso. micrófono y te rompió todo. Y te rompió todo. Tal cual. Pero es culpa del cliente, no tuya. Bueno. Esto ya lo mencionamos, que es lo que habías dicho vos antes. Cualquier preprocesamiento tenemos que tener mucho cuidado de que no esté hecho globalmente en todos los datos. Si vas a hacer normalización o a veces lo que pasa es selección de features, de cuáles son las features que tienen más varianza. PCA, ponele, es re común ver papers que hacen PCA en todos los datos. Y usan la transformación PCA, que aprendieron en todos los datos, tanto en training como en test. Es re trampa eso. Porque vos los datos de test no los podés ver. Los de validación tampoco. Igual ahí, vuelvo. Si vos te haces trampa en los datos de validación, solo te perjudicas a vos. Siempre que también tengas datos de evaluación, ¿no? Porque en tu proceso de desarrollo, los datos que usaste para validar, ¿hiciste algo mal? Si vos tus datos de evaluación los tenés aparte y guardados en la caja fuerte y evaluaste al final de todo, te vas a dar cuenta que hiciste algo mal, porque ahí te va a funcionar horrible. Entonces, en realidad, todo lo que hagas mal en desarrollo, jodete, porque te va a perjudicar. El problema es cuando después reportás en desarrollo. Entonces, todo lo que hagas mal, por ahí overfiteaste y terminaste con un resultado hermoso. Bueno, lo que es delicado de esto de dejar de hacer normalización o selección de features solo en training es cuando en general se confunden en los papers, es cuando hay cross-validation involucrado.
Porque es muy tentador decir, bueno, basta, no quiero hacer un scaler distinto para cada fold. Tengo un scaler global en todos mis datos, después hago cross validation. Y divido los datos después de haber hecho el escalado. Y eso está mal. O sea, vos tendrías que, adentro del loop, es cuando se mezcla, el cross validation mezcla mucho entrenamiento con testeo, entonces se presta mucho a estos errores. Porque tenés todo adentro del mismo código, en el mismo for loop, y te arma ese quilombo. Cuando si vos tuvieras training y test por separado, no ocurriría tan fácil. Bueno, Acá hay una pregunta de Juan. sí. No sé si vos tenés acceso a ella. Y si saco esto del leve. En el caso de series de tiempo, ¿tiene sentido dividir por años y mostrar cómo mi algoritmo funcionó en cada año para luego entrenar un sistema final con el mismo algoritmo pero usando hasta la última fecha disponible de datos? Claro, pues, está hablando de la correlación temporal de los datos, ¿no? Que repasa eso, que las cosas van cambiando lentamente, los micrófonos van cambiando lentamente. Entonces, si vos pensás usar tu sistema a futuro y querés que generalice a micrófonos futuros, lo que sería correcto hacer es decir, bueno, hasta un cierto año testeo en los más recientes y veo si eso funcionó bien. Si dividís aleatoriamente, mezclaste todos los años con todos los años y ya no tenés ese desapareo en las condiciones que es el mismo desapareo que vas a ver en la práctica. Es esto de tratar de replicar. ¿Desapareo sería drift? No. Sí, o mismatch, más genéricamente, ¿no? Cuando es temporal está bien decir drift, porque es como suave. Pero vos pensás que la deriva se nos deja medio la misma. Bueno, algo tenés que asumir, sí, Claro, por ahí sí. no. Por ahí hay un salto, de pronto iPhone sacó un micrófono increíblemente distinto de todos los previos y te arruinó todo. Pero estás haciendo lo más cercano a lo que podés. O sea, uno intenta ir hacia la realidad, pero siempre es muy difícil, porque el futuro no lo tenés. O sea, Claro. los datos futuros nunca los tenés, por definición. Claro, no, yo lo que pensaba es que, pasa que yo no estoy pensando en imágenes, pero que por ahí las cámaras para aumentar medio artificialmente la definición que pasan, filtros, por ejemplo, las señales que te hacen como más contraste, te hacen más definición, Sí. y cuando entre una generación a otra, las transformaciones, o sea, la parte digital del proceso, ¿no? La parte electrónica, te puede cambiar y si Mucho. tu modelo aprendió a que cuando los datos venían así, desde el 2020 al 2022, el cambio de transformación es pero del 2022 al 2024, el cambio de transformación. No, pero espera, porque lo que estaba diciendo Juan y yo traté de repetir es, vos entrenás hasta 2020, no aprendés una transformación a 2022. 2022 te lo guardaste como evaluación limpia, sin sesgo sería, o sin contaminación. Entonces, no es que tu esperanza es poder mapear a un micrófono nuevo, es ver cuánto te perjudica que el micrófono sea nuevo. O sea, cuánto te sorprende un micrófono, cuánto le sorprende al modelo un micrófono nuevo. Idealmente tendrías que tener varios micrófonos nuevos porque si no te estás como súper especializando justo alguno que es nuevo. Pero ponele que paraste en 2020 y agarraste 21 y 22 que tiene 100 teléfonos nuevos que sacaron o no sé, hardware nuevo. Entonces ahí tenés una buena idea de, no vi ninguno de estos 100. Funciona bien en casi todos. Bueno, en los nuevos 100 que vengan después también debería funcionar bien. Bueno, esto ya lo dije, ¿no? Sí. Que va a funcionar mejor. Bueno, ¿cuánto mejor? Porque venimos diciendo esto. Una vez que termine todo mi desarrollo, puedo pulear todos mis datos y entrenar de nuevo el sistema. ¿Va a funcionar cuánto mejor? Y eso uno puede tener más o menos una expectativa si hace este análisis de las curvas de aprendizaje. Con tus datos, tenías 1000 datos, decís, bueno, más de 1000 no puedo tener porque es lo que tengo, pero sí puedo tener menos de 1000. Bueno, agarro 900, 800, 700.
y voy entrenando mi sistema incrementalmente con más datos hasta el máximo que tengo. Y me fijo, ¿ya convergí? ¿O estoy, ponele que la curva se me acaba acá? Ah, estoy re lejos de haber convergido, o sea, necesitaría mucho más datos para no necesitar más datos, digamos, para que más datos no me beneficien. Si estás acá, ni te molestes en reentrenar el sistema con el set de desarrollo, porque no te va a hacer ninguna diferencia. De hecho, te sirve más estar asegurando un número de test válido. ¿Cómo? O sea, si vos Ah, bueno, claro, si estás ahí... estancado, te conviene así, mira, tengo este papelito que dice que en posta datos de test ando así. Y es este mismo sistema, Exacto. tal cual, claro. Este sistema que te estoy dando a vos, Claro. dio esto, ¿sí? Tal cual. Pero si estás acá, bueno, pues ahí te reconviene. O sea, ese 30% que dejaste para validar, metelo y te ganaste, no sé, bueno, lees acá cuánto te ganas, ¿no? Es una predicción. Entonces estás en la pendiente. Bueno. Tema, ¿cómo estamos de hora? 46. Ok, por ahí termino. O sea, nos quedan 15. Sí. Cuando los datos son cuando tenés suficientes datos y son balanceados, podés dividir aleatoriamente y en general va a estar bien. El problema es cuando tenés pocos datos y bastante desbalance de clases. ¿Qué puede llegar a pasar? Esto que muestro acá abajo. Que por mala suerte, hay alguna de las clases que no te quedó en alguno de los sets. Probablemente va a faltar en desarrollo no en evaluación porque entrenamiento en general es más grande, ¿no? Cuanto más muestras tenga, más probable es que ninguna clase te falte. Pero si te llega a pasar esto, es un problema porque no estás viendo cómo funciona el sistema en una de las clases. Entonces lo que se hace para mitigar ese problema o para resolverlo es dividir por clase de manera estratificada, se llama. Entonces te aseguras que tenés exactamente la misma proporción de cada clase en los 3 sets que en el original. Ahora, todo bien con esto, pero hay que tomar en cuenta que estás siendo optimista. Porque después en la práctica, vos no vas a tener las mismas exactas priors que tenías en tus datos completos. Y eso afecta un montón al rendimiento del sistema. Las priors, sobre todo cuando el problema es difícil, y esto lo vamos a ver mucho más mañana y pasado, las priors afectan mucho el score. O sea, si tu sistema genera posteriors de salida, la posterior está afectada por la prior. Si te cambia la prior, la posterior que tenías ya no es tan óptima. Entonces, acá estamos como en un escenario ideal, ficticio, de yo sé perfectamente mis priors. Las de entrenamiento van a ser exactamente las de mis datos de caso de uso, y no va a ser el caso nunca. Entonces, bueno, está bien hacerlo tomando en cuenta que las cosas no son así tan ideales después en la práctica. Yo hago esto solamente cuando no hay otra. Yo prefiero siempre dividir aleatoriamente para que en los datos se vea la variación posible de priors. Bueno, y después está el problema de las correlaciones entre los datos debidas a otros factores, que yo le vengo llamando condición, genéricamente, que puede ser, por ejemplo, el hablante. Ya di varios ejemplos donde el hablante generaba correlaciones entre datos. En ese caso, la condición es el hablante, pero también puede ser el género. También puede ser la calidad de la grabación. Sí, es esto mismo, el tipo de micrófono. Ahora, cuando vos tenés condiciones que te separan tus datos en grupos, el tema es que tu sistema se puede estar comportando mucho mejor en algunos de esos casos que en otros, ¿no? Y si vos agrupás todos los casos, por ahí te estás perdiendo lo mismo que decíamos antes, lo que está pasando en uno de esos subgrupos. Si vos esperás que las condiciones de testeo sean una muestreo aleatorio de las mismas que vos tenés, entonces está bien, dividí tus datos cuando hagas train, validation y evaluation, dividí tus datos aleatoriamente
Porque después en la naturaleza vas a ver ese mismo muestreo de condiciones. Pero en muchos casos no es así. Vos lo que vas a ver es una condición nueva, que no es ninguna de las que viste, como hablantes. O sea, cuando haces detección de emociones, no vas a tener ninguno de los 10 hablantes de EMOCAP en tus datos de testeo. Vas a tener uno nuevo. Entonces, la manera correcta de dividir los datos cuando esperás que tus condiciones de uso sean distintas a las de tus datos disponibles, es dividir por condición. Entonces en el caso de EMOCAP, en general se hacen 5 folds con 2 hablantes cada uno. Entonces vos entrenás tu sistema en hablantes que no son los de testeo. La guía, porque esto depende muchísimo del problema, cómo hacer esto, y qué cosas te afectan y qué cosas no. Pero la guía es tratar de que tus datos de validación y de evaluación estén tan distantes de los de entrenamiento como van a estar los del caso de uso. En el mismo sentido, si vas a tener distintos micrófonos a los que viste, bueno, dividir por micrófono. Con suerte vas a tener varios micrófonos, pues si tenés uno solo, entrenás en ese y después vas a testear en uno distinto, bueno, no tenés idea cómo va a funcionar el sistema. Pero si vos acá tenés 100 micrófonos, vas a testear en otros 10 distintos. Estos 100 te pueden servir a vos para darte una idea de cuál es tu rango de rendimiento dependiendo del micrófono. Pero para darte esa idea tenés que dividir bien los datos. Tenés que dividir por micrófono. Porque si haces aleatoriamente una bolsa de datos y dividís, vas a tener el macheo perfecto entre entrenamiento y evaluación. Y después en la práctica no va a haber un macheo perfecto. Bueno, esto. Entonces, para el caso más sencillo que tenés un montón de datos, dividirías por condición. En entrenamiento usas algunas, en desarrollo otras distintas y en evaluación otras distintas. Si haces cross-validation, lo mismo, los false son por condición. Ahí está, eso es cross-validation. Y este es el caso que decíamos antes, que no me acuerdo cuál era el ejemplo, que tenía tenía el script versus, o guión versus improvisado y hablante, ¿no? Y EMOCAP. Son 2 factores que generan correlación independientes entre sí y que vos no querés que ninguno se repita entre training y testing. Y querés usar los datos de la manera más óptima posible. No es ideal, porque siempre tenés que terminar tirando datos, ¿no? O sea, si tuvieras un montón de datos, haces esto. Entrenás en algún set de speakers y de condiciones, que sea la otra condición, y testeas en el disjunto, en todo sentido. Pero acá le hiciste hacer todo. Bueno, entonces lo equivalente a cross-validation en este caso es ir rotando. A ver si me funciona. Vale. Sí, rotó, ¿no? No, mira, no se actualiza. Ahí va. Va muy lento. Vas rotando en qué datos testeas, pasó de largo. Bueno, la idea es que vas rotando lo que es amarillo. Okay. Y entonces al final testeaste en todo. Bien. Pero en cada una de las vueltas tuviste que descartar datos. O sea, los que están blancos no los estás pudiendo usar para entrenar, que idealmente estaría bueno poder, pero bueno, si vos para testear acá entrenaras en todo esto, estás viendo los mismos speakers y las mismas condiciones, micrófonos, ponele, que en testeo. Entonces, lo tenés que descartar. Pero entonces una cosa, en la diapositiva anterior que mostraba justamente esto de mostrar aleatorio, dividido por speaker y task. Sí, era con esto. Exacto. Pero entonces es justo esa comparación porque el N no es el mismo en todos. El N de entrenamiento no es el mismo, pero el de testeo sí. Y bueno, claro. No, pero yo creo que cuando hicimos eso... Porque capaz que solamente es peor porque son menos datos de entrenamiento. Yo creo que debemos haber tenido ese cuidado y debemos haber tirado... Que sean del mismo N. ¿No? Claro, o sea, si vas a entrenar siempre con esta cantidad, que es 9, en el otro caso, sampleás aleatoriamente de lo que tenías disponible, que era más. Perfecto. Eso hubiera sido lo correcto, no sé si lo hicimos así.
Pero sí, claro, si no, estás comparando subóptimamente. Una cosita, ahí si señalas acá, ahí virtualmente no te ven. Digo, los 9 Ah, los 9 serían los que usamos para entrenar. entrenamientos. Ah, no me veo, pero. Ah, porque la cámara está apuntando para acá. Sí, y además no se No está, da o sea, aunque apunte para allá, no se ve la. la diapositiva. ¿Sí? Claro, tengo que hacer acá. Esto me refiero, estos 9. Bueno, para terminar, correlaciones espurias. Es un tema gravísimo en muchas áreas y que está súper ignorado en la literatura. Es este problema de las bases de datos que fueron recolectadas de manera salvaje, sin cuidado, sin controles, sin pensar que van a ser usadas para un cierto objetivo. Entonces, por ejemplo, las bases de datos médicas de Alzheimer, de Parkinson, las graban médicos en el hospital y por ahí lo que hacen es esto. Todos los pacientes los graban en el consultorio del médico y todos los controles los graban, no sé, en la sala de espera o en otra oficina. ¿Qué va a pasar ahí? Sí, depende de dónde fue grabado, va a cambiar. El sistema va a detectar el background, el ruido de fondo o el micrófono que usó el médico, que es distinto en cada uno de los casos, en vez de detectar la clase del paciente. Es súper común que las bases de datos médicas tengan este problema, porque no son grabadas con el objetivo de hacer investigación en procesamiento de habla, son grabadas porque sí, porque querían tener registro de los pacientes. Y después, años después, alguien dice, uy, mira, tenemos estos datos, qué bueno que están, vamos a usarlos para esto. Y si vos, te fijo, una de las cosas que hicimos fue tratar de correr el sistema, de entrenar el sistema en los silencios, donde no hay habla. Funciona re bien el sistema. O sea, de los silencios vos sabés si tiene Alzheimer o no tiene Alzheimer. Realmente no es porque puedas adivinar la clase del paciente, es porque hay algo especial en ese silencio que es distinto para una clase que para la otra. Este es un caso de una base de datos que fue recolectada hace poco. Esta sí creo que fue recolectada pensando en que se iba a hacer el procesamiento de habla, pero alguien que no sabía cómo diseñar el sistema. Y quedó, por ejemplo, lo que estamos viendo acá es el sample rate, que es cuántas muestras por segundo se guardan en la señal de habla. O sea, el micrófono te tira un montón de... ¿Cuántos de esos guardás cada segundo? Y esto es como codeas esa señal, que como las señales de habla tienen un montón de correlación, son suaves en general, no guardas todos los números crudos, los codeas, MP3 o, bueno, hay un millón de otros códecs. Bueno, usaron distintos códecs porque usaron distintos celulares y cada celular tenía un códec distinto. Y se ve que usaron algunos celulares para los controles y un celular distinto para los Alzheimer. Y entonces, por ejemplo, encontrar el códec de una señal es trivial. Después de decodificarla, ¿no? O sea, vos tenés la señal, la codeas, la decodificás, la pasás todos a WAV, que es lo mismo para todos. De ese WAV vos podés decir casi con 100% de precisión cuál fue el códec que usaste para codearla, porque son todos códecs que son lossy, o sea, perdés información en el proceso y distinta información dependiendo del códec. Entonces, acá hubo un códec en particular, que es para los controles. Entonces, el sistema obviamente va a decir, bueno, me fijo cuál es el códec y te digo que todos los que son de ese códec son control. Y el sample rate también, ponele este es más que nada Alzheimer. Solo había 2 controles. Entonces, nuestro sistema acá funcionaba regio. Mejor que en cualquier base de datos. Dije, rarísimo, ¿por qué es tan fácil el problema acá? No puede ser, si Alzheimer es bastante difícil de detectar. Bueno, ¿Cómo se dieron cuenta que era el código? Estaban estos metadatos. Era fácil, o sea, era esto, si hubiéramos hecho el análisis antes de empezar. Hacer la hipótesis, digamos. Y dijimos, bueno, correlación espuria. Vamos a buscar la correlación espuria porque tiene que estar. Y entonces, que había una fuimos a buscar a los audios y en el header estaba el rate y el codec y entonces analizamos eso y
Si hacías un detector de clase a partir de estos dos features nada más, sin mirar el audio, te daba casi igual que nuestro sistema. No sé si conocen el caso de correlación espuria, de tratar de predecir si un paciente con COVID iba a quedar internado o no, en una descripción del ingreso a la clínica, y era por el tipo de font que estaba haciendo la predicción. O sea, porque habían juntado bases de datos de distintos hospitales. Sí. En un hospital usaban, no sé, Comic, Muy bueno. y en otro usaban Times New Roman. Y en un hospital tenía muchos más Sí, ingresos que en el otro, por alguna razón que no tenía nada que ver con el problema. que no tenía nada que ver con el tipo de letras. Eso seguro. No lo tenía ese caso. No, hay un montón en la literatura, hay un montón de casos registrados de correlaciones espurias que... El problema de las correlaciones espurias es cuando vos dividís tus datos. Todos tus datos tienen la correlación espuria porque fueron recolectados de la misma manera. Los dividís en training test y en validation. Y corres tus cosas. Y te da bien, porque la misma correlación espuria en la que aprendió, vos estás testeando. No te vas a dar cuenta nunca, salvo que sospeche porque te está dando demasiado bien. Y entonces vayas y lo busques. O que tengas la suerte de tener una otra base de datos. Yo creo que ese es el punto, como que nosotros estamos tan acostumbrados a que nunca existe una tabla con un solo dataset, que quizás con eso No les pasa tanto, ¿no? creo que puede realizar. Sí. Sí, pero en habla pasa un montón, es re lamentable. Y es una de las bases de datos que estábamos analizando con Lara, la literatura desde hace 10 años o más, como 20 años. Y no se sabía. Y el tema es que afecta más ciertas features que otras. Cuanto más rica sea la feature, cuanto más describa a la señal, más chance tiene de liquear, ¿no? De que se te filtre en el modelo la corrección. El código que es la mejor feature que existe. Claro, pero ponele, si vos tuvieras, en vez de features muy, ¿cómo decirlo? Bueno, espectrales, ¿no? Si tuvieras features muy de alto nivel, decís, bueno, ahora voy a medir, por ejemplo, timing. ¿Cuánto tarda en decir cada palabra o cada vocal? Ahí ya no tienes manera de que se te filtre la correlación espuria. Entonces, estos casos donde tenés bases de datos con correlación espuria son casos en donde te conviene recurrir a fichas expertas, donde vos sabés que la información que puede estar modelada por esa feature solo es la que te sirve. No puede haber otra cosa rara como el canal. Y es lo que terminamos haciendo con estas bases de datos de Alzheimer. Terminamos recurriendo a fichas de muy, muy alto nivel, cosas que es lo mismo que el médico está viendo, codeado automáticamente, ¿no? Pero eso. O sea, podías sacar el código, o sea, no sé de audio, pero... Bueno, podés diseñar features que no estén afectadas tan fuertemente, nunca tenés garantía 100%. Pero... ¿Y eran features que podías construir automáticamente o...? Sí, porque ponele, podés hacer transcripción automática y después alineamiento, ¿no? ¿Dónde está cada palabra? Eso en general, salvo que estén muy degradadas en unas señales, funciona muy bien. Entonces vos confías que eso no está afectado por el códec. Y después tus features son timing, tipo pitch rate, cuán rápido o lento hago. Si eso te da bien, tenés una bastante garantía de que en realidad no está siendo afectado por la correlación espuria, es un resultado real que diferencia ambas clases. Pero tienen que estar muy diseñadas a mano las features. No, las podés sacar automático, pero las tenés que pensar vos. Diseñar. Claro. Bueno, esto es lo que ya dijimos. ¿Cómo podemos estimar cuánto están afectando al modelo? Medio que no podemos, salvo que tengas, como decís vos, un montón de otras bases de datos que no están afectadas por potencialmente las mismas correlaciones. Puede haber otras, pero si son distintas, ya te va a dar horrible. Ya con que encuentres una base de datos que tiene distintas correlaciones espurias, sí, lo vas a descubrir por lo menos. Este es un caso extremo de estupidez que grabaron. No me acuerdo en qué contexto sucedió, pero habían grabado, habían generado imágenes sintéticas con uno de estos generadores modernos, con una cierta compresión JPEG,
y las reales tenían otra compresión. Entonces, para detectar si era real o sintético, se fijaba cuán comprimida estaba la imagen. Y le daba 100%, perfección total. Bueno, y esta es una correlación que ya es más dudosa si es espuria o no. Si vos googleás perrito en Google y después gatito, te aparecen cosas así. Los perritos están todos en el exterior y los gatitos están todos en su casa. Hay excepciones, pero esto fue honesto. Yo googleé dog, cat y son las que me salieron arriba de todo. Si vos después querés anotar a ese gatito que está afuera, lo más probable es que el sistema te diga que es un perro, si entrenó acá. Porque la mayor parte de la imagen se parece más a esto que a eso. Encima tiene una correa ese gato, rarísima. Ay, pero ahora cada vez hay más, creo. Sí, es verdad. Bueno, entonces, ¿esto es correlación espuria o no? Hasta yo pensé que era un perro. Sos un modelo perfecto. No es claro si esto hay que considerarlo espurio o no. O sea, depende de, justamente es esto siempre. Tu norte son los datos de uso. Si tus datos de uso van a ser la misma fuente que generó estos datos, y a vos no te molesta que más o menos en promedio use el contexto para tomar la decisión, está todo bien que use esa correlación. Ya no es espuria. Es una correlación informativa. Pero si vos querés que te identifique un gato, no importa dónde esté el gato, sí es espuria. O sea, esto es más sutil porque depende del caso. El otro no era sutil. O sea, el codec nunca va a ser una correlación que te sirva. Bueno. Bueno, ¿y cómo nos enteramos? Yo creo que es este análisis que decía yo al principio, mirando los datos desde el principio. Si vos tenés metadata, siempre estas tablitas de, bueno, ¿cuántos de este grupo tengo en cada clase? Una cosa divina para hacer es agarrar todos tus metadata sin la muestra y tratar de predecir la clase. Si eso te da mejor que random, hay correlación espuria. Vos no deberías poder predecir la clase a partir de las condiciones, salvo que sea como que la condición sea algo informativo, ¿no? Pero si tu condición es realmente ortogonal o independiente de la clase y vos la usaste con un árbol de decisión, ¿no? Categorías, mujer, hombre, codec, sample rate, se lo metes en un árbol de decisión y le decís predecime la clase. Y te da mejor que random, ya está. No sé, tirás los datos o haces esto que decíamos de diseñas las fichas. Sabiendo cuál es el problema, tratas de diseñar fichas que no puedan contener esa información. Bueno, de esto no sé si tengo tiempo, son las 6, ¿no? Seguramente. Sí, son 6 y 8. Sí, nos pasamos. Bueno, por ahí mañana lo retomamos, pero no era mucho más nuevo. ¿Qué hacemos con el Meet? ¿Cortamos? Sí, acá ya. Hay aplausitos. Manitos. Hay aplausos. Muy bien. Bueno, nos vemos mañana. Nos vemos mañana.